Saludos, mi nombre, como ya saben, es Jaime Adrián Rodríguez Roasco y seré su anfitrión. Esto es la materia de Laboratorio de Mecánica de Suelo 2. Hablaremos sobre el tema de la determinación de la resistencia a esfuerzo cortante en la cámara de compresión triaxial no drenada. Su ACTM D4767 y la Aston T297. Bueno, continuamos. Prueba triaxial. Pero, ¿qué es la prueba triaxial? La prueba de ensayo triaxial es uno de los métodos más confiables para determinar los parámetros de resistencia al cortante. En un ensayo triaxial, un espécimen cilíndrico de un suelo es revestido con una membrana de lastre dentro de una cámara de presión. La parte superior e inferior de la muestra tienen discos porosos, los cuales se conectan al sistema de drenaje para saturar o drenar el espécimen. Los espécimes usualmente están sujetos a presiones laterales de un líquido, generalmente agua. Aquí podemos ver lo que es la cámara triaxial, como aquí se ve. La cámara triaxial consiste principalmente de un cilindro, como esta es la parte del cilindro, plástico, esta parte es plástica, con una cubierta superior e inferior de metal, los cabezales, esta parte son los cabezales, como la ven en la imagen, donde en el interior de esta se coloca la muestra de suelo de forma cilíndrica, a la que se le llama probeta. Como ustedes ven aquí, aquí adentro se coloca la muestra de una forma cilíndrica, cuyas dimensiones están en función al tipo de suelo. Una piedra porosa, se colocarán piedras porosas como mencionamos anteriormente, es colocada por encima y por debajo de la probeta, luego de ser envuelta en una vaina de lastre para proteger del agua. También existe tubo de entrada y de salida, como lo ven aquí, tubo de entrada y de salida, instalado en la cámara, lo cual están controlando por válvulas que permiten o cortan la circulación de agua, gliosina cuando se dose. Este fluido se llena de la cámara, mantiene una presión hidrostática con desconfinamiento constante a lo largo de toda la circunferencia de la probeta, asegurada a la hermeticidad de la cámara por medio de abrazaderas y ajustadas. Consolidado no drenado, CEU. La prueba consolidada no drenada es el tipo de más común de prueba triaxial. En esta, la muestra de suelo saturado es primero consolidado por una presión en todo alrededor del fluido en la cámara, como lo vimos aquí en la cámara, todo el fluido, que resulta en drenaje. La prueba consolidada drenada en suelo arcilloso toman un tiempo considerable. Por eso, la prueba consolidada no drenada debe realizarse en tales suelos con medición a la precisión de poro para obtener los parámetros de resistencia cortante drenada. Los equipos, aquí vemos la cámara triaxial como la vimos anteriormente, las piedras porosas, la bomba de vacío y fuente de presión de aire, máquina con presión y el calibrador. Estas son las herramientas y equipos, algunos de ellos de los más utilizados a la hora de hacer el ensayo triaxial no drenado, compresión simple, conversión y etcétera. Datos del ensayo. En este tipo de prueba, el espécimen se consolida primeramente bajo la presión hidrostática, así el esfuerzo llega a ser efectivo, actuando sobre la fase sólida del suelo. Enseguida la muestra se lleva a la falla por un rápido incremento a la carga axial, de manera que nos permite cambio de volumen. El hecho esencial de este tipo de prueba es no permitir ninguna consolidación adicional durante el periodo de falla de aplicación de la carga axial. Esto se logra fácilmente en una cámara de compresión triaxial, cerrando la válvula de salida a la piedra porosa y a la bureta. Procedimiento para el ensayo. Coloque con la célula triaxial la muestra saturada en la plataforma de la máquina de compresión y hacer ajustes para que el pistón de la celda haga contacto con el plato superior de la muestra. Llene la cámara de la celda triaxial con agua y aplique la presión hidrostática. Ahora conecte la línea de drenaje al dispositivo de medición de presión de poro
y luego compruebe el contacto entre el pistón y la placa superior. Continuamos con el procedimiento. Bueno, luego configuremos la máquina de compresión para una tasa de formación aproximadamente al 0.5% por minuto y encienda la máquina. La lectura del anillo de prueba incrementará un valor máximo y luego puede disminuir o permanecer aproximadamente constante. Al finalizar la prueba, desmonte la célula triaxial y apague la máquina. Disminuye la presión de confinamiento y drene el agua de la célula triaxial. Aquí podemos ver, estas son la parte cilíndrica donde está colocada la muestra y vemos las diferentes presiones de la cámara y a los diferentes esfuerzos desviados que estará aplicado la muestra. Aquí vemos que habrá una presión de la cámara en X, en Y y en Z. La muestra, aquí podemos ver que va a haber una delta presión de la cámara, la cual va a estar desviado en forma diagonal en el material, lo que hará llevarlo a la falla. El rango general de valor AF en la falla para la mayoría de los suelos de arcilla es como sigue: arcilla con alta sensitividad de 0.75 a 1.5%, arcilla normalmente consolidada de 0.5 a 1.0 y arcilla preconsolidada de menos 0.5 a menos 0.0%, arcilla arenosa compactada de 0.5 a 0.75. Estos valores son el rango general de los valores a la falla para cualquier arcilla o cualquier material que lleva compresión. La prueba consolidada drenadas en suelo arcilloso toman un tiempo considerable. Por eso la prueba consolidada no drenada debe realizarse en tales suelos como medición a la precisión del poro para obtener los parámetros de resistencia cortante drenado. Como el drenaje no se permite en esas pruebas durante la aplicación de esfuerzo desviado, las pruebas se deben efectuarse rápidamente. A diferencia de la prueba consolidada drenada, los esfuerzos total y efecto principal no son iguales y la prueba consolidada no drenada. Esa es la diferencia que hay entre la prueba consolidada y drenada y prueba consolidada no drenada. Consolidado no drenado, CU, en arena suelta y arcilla normalmente consolidada, la presión de poro de agua se incrementa con la deformación unitaria. Los patrones generales de la variación de delta, esfuerzo de delta, fuerza de D, con la deformación unitaria arcial se muestra a continuación. Además, otras figuras como pruebas sobre varias muestras similares con diferentes presiones de confinamiento se efectúan para determinar los parámetros de resistencia cortante. La envolvente del esfuerzo total de falla se obtiene dibujando una línea que toque todos los círculos de Mohr del esfuerzo total. Esta línea será aproximadamente por una línea recta que pase por el origen. La expresión es rara vez usada para consideraciones prácticas. La envolvente de esfuerzo efectivo de falla es tangente a todos los círculos de Mohr y es la misma que envolvente de la falla obtenida en prueba consolidada drenada. Bueno, pero ¿qué es el círculo de Mohr? El círculo de Mohr no es más que es una técnica usada en ingeniería y geofísica para representación gráficamente de un tensor simétrico de 2x2 o 3x3 y calcular con ella momentos de inercia, deformaciones y tensiones, adaptando los mismos a las características de una circunferencia, radio, centro, etc. También es posible calcular de esfuerzo cortante máximo absoluto y deformación máximo absoluto, que para esto es que más lo utilizamos en nuestros tipos de ensayo para ser más práctico, para calcular nuestros esfuerzos cortantes y nuestras deformaciones unitarias. Circunferencia de Mohr para esfuerzo, caso bidimensional. En dos dimensiones, la circunferencia de Mohr se permite determinar la compresión máxima y mínima a partir de una medición de la tensión normal y tangencial sobre dos ángulos que forman 45 grados. También existen los casos tridimensionales, que son tensores esféricos, dan lugar a cambio de volumen pero nunca de forma, es decir, su sentido físico es de fuerza de distintas direcciones convergentes hacia un mismo punto, como por ejemplo la presión que ejerce el agua de un objeto que se encuentra en la profundidad
La presión que hace el sistema de colapso hacia el interior. Tensor desviado da lugar a cambio de forma pero no de volumen. En algunos tipos de plasticidad la superficie de fluencia se calcula a partir de tensor desviado, no de tensor completo. Busquen otro lado mejor.